Buenas tardes. El Colegio Monterrey, una vez más, un esfuerzos con otras instituciones que les acaban de ver ustedes en pantalla. Y juntos le damos la bienvenida a este foro ciudadano número 11. Yo quisiera empezar por un agradecimiento a los patrocinadores que tuvieron a bien grabar la introducción musical del ensamble Muraira, jóvenes brillantes ejecutores de la música que han estado colaborando con el Colegio Monterrey desde su inicio y que les damos el agradecimiento a ellos y al patrocinador, que en este caso es Marcatel. Regresando ya a lo que es el foro, como ya ustedes saben, esta tarde tendremos como orador invitado a alguien muy conocido y reconocido a nivel nacional en el ambiente académico. Me refiero al doctor en filosofía Héctor Zagal Arreguín. Y además el tema, que sin duda es muy importante, muy relevante, y que nos habla del proyecto 4T, ese ajedrez político mexicano donde hablará de fortalezas, debilidades, alianzas para poder convertir en realidad su proyecto. Y yo quisiera, antes de pasarle la, la palabra al moderador de esta tarde, el ingeniero Tom Kukushka, también directivo del Colegio Monterrey, si me lo permiten, compartir una breve reflexión. Leyendo en la prensa en días pasados, hay un grupo de gente que se cuestiona mucho sobre en qué se sustentan, en qué se basan en las decisiones esos grandes líderes que influyen, ya sea a nivel estatal, país o mundial. Para dar respuesta a este interrogante, se apoyaron en la Universidad de Harvard, seleccionaron algunos maestros sobresalientes y les hicieron una sola pregunta. Si estuviera a tu alcance, ¿qué problema del mundo o de la asociación donde tú lideras combatirías y por qué? Dentro de los que contestaron, seleccionaron a un psicólogo canadiense, Steven Pinker, que es egresado de Harvard, tiene un doctorado en psicología evolutiva, y él comparte con estas personas que el máximo reto que él ve es que esos mismos líderes que influyen en el mundo, gran parte de ellos toman sus decisiones y acciones basados en las imágenes y las anécdotas del pasado, cuando en realidad debería ser sobre los hechos y datos convincentes, comprobables. ¿Qué pasa si no se sustenta sobre esta premisa y se sustenta sobre la premisa equivocada? La visión de la realidad sería imperfecta. ¿Por qué? Porque necesariamente se estaría impregnando esta visualización de la realidad con los prejuicios e ideologías de quien las observa. El doctor Pink recomienda leer un libro que lo escribe un doctor en medicina que ya falleció, sueco, y que es Factfulness. Y el nombre del escritor es Hans Rosling. Él sustenta totalmente esto que acaba de explicar el doctor Pinker, pero lo que me interesa compartir con ustedes es la conclusión que saca al final. Dice, cuando ustedes visualicen el mundo a través de una premisa equivocada, estarán viendo un mundo distorsionado, un mundo que al final de la carrera sería pesimista. Y si hay una lectura equivocada, habrá decisiones y acciones equivocadas también. Yo creo que el 2021 es un año decisivo, tanto para esos líderes o gobernantes, o nosotros los ciudadanos. Los gobernantes tienen el sartén por el mango porque, aplicando el caso de México, si ellos pudieran o quisieran cuando menos modificar un poquito sus prejuicios y darle un giro sensible a la estrategia económica y de polarización, sin duda tendríamos un México muy diferente, más cerca del que anhelamos nosotros. Y si nos vamos a los ciudadanos, lo sepamos o no, lo entendamos o no, en junio 6 es nuestra última oportunidad
en la cual tendremos la oportunidad de votar en las votaciones intermedias y con ese voto estaremos eligiendo entre dos posibles escenarios. Uno, el que tuviéramos un presidente imperial y otro, el tener un presidente acotado. El presidente imperial, de hecho, lo empezamos a tener, en el que él no acepta las organizaciones particulares porque toman sus propias decisiones y él prefiere que las decisiones vengan desde el Palacio Nacional y entonces las quiere absorber para ser juez y parte a la vez. Pero sin embargo nosotros, los ciudadanos, y aquí es donde está lo importante, si hacemos un voto inteligente, razonado, para que en las elecciones del 6 de junio, esas 16 cámaras que están en juego, la federal y 15 locales, y nos aseguramos que las personas que no queden partidos hegemónicos, sino que quede pulverizado de tal forma que acotemos o tengamos contrapesos contra el presidente. Yo creo que está en nosotros el que tomamos esa decisión y yo ya nomás termino que pues estoy cierto que con la plática que nos dará el doctor Zagal, habremos de ver con más claridad lo que menciono y muy probablemente podamos acotar al presidente en turno. A mí no me resta más que agradecer su atención, su asistencia y le paso la palabra al ingeniero Tom Kukushka. Muchas gracias, Roberto. Muy amable por tu plática. Quisiera nada más dar una breve semblanza del doctor Héctor Zagal. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana, es maestro en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra en España. Aparte es profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel 2 desde 1994. Es miembro de la Academia Iberoamericana de Comunicación y Defensa de la Lengua Española y consejero editorial de la revista Logo de la Asociación Española de Estudios sobre Lengua, Pensamiento y Cultura Clásica. Es un visiting scholar de la Universidad de Notre Dame y egresado del programa de dirección D1 del IPADE. Fue director fundador de la revista Tópicos de la Universidad Panamericana y en 1999 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo que otorga la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus líneas de investigación se han centrado en la filosofía antigua, particularmente la de Aristóteles, así como en el barroco mexicano. Ha publicado más de una docena de libros sobre filosofía aristotélica, docencia cívica, ensayos y novelas sobre el México novohispano del siglo XIX y contemporáneo, todas con cierto dejo de crítica o sarcasmo. Además de dos sobre política en México, el primero sobre AMLO, una historia política y personal, y el segundo sobre el PRI, el primero en 2004 y el segundo en 2005. En la radio tiene a su cargo en MBS el banquete de Zagal y otro llamado Navegando con Zagal. Sin más, dejo la palabra al doctor Zagal y muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, Tom, muchas gracias, Roberto, muchísimas gracias al Colegio Monterrey y muchas gracias a todos ustedes para esta charla en la que, como dijimos, hablaremos sobre el ajedrez político cara a las elecciones del próximo verano, ¿no? Voy a compartir una presentación. La presentación durará y al final unos minutos, unos 40, 50 minutos, quizá un poco más. Tendremos, me parece, un tiempo para preguntas. Voy a compartir. Se está viendo, ¿verdad? Se está viendo la presentación, ¿no? Bueno, sí. Perfecto. A mí me gustaría comenzar con una anécdota que me sucedió
En enero del año pasado, algo que me sucedió en enero del año pasado, cuando se podía salir. Yo vivo en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, en San Ángel, y salí a cenar a un restaurante al que voy con frecuencia, y iba una vez a la semana, y me encontré con que el periférico sur a esas horas estaba intransitable, a vuelta de rueda. Yo iba en Uber y se me ocurrió preguntarle, le dije al conductor de Uber, qué raro que a estas horas haya tráfico, y el conductor de Uber me respondió y me dijo, no habrá habido una balacera. Y yo le dije al conductor, no, eso no pasa aquí, ¿no? Esta es una zona segura, tal. Pues resulta que sí hubo una balacera y que yo en realidad había salido unos minutos tarde, y que si yo hubiera salido exactamente a tiempo, yo hubiera estado exactamente en donde fue esa balacera, en el cruce por esa entrada a Periférico. A mí me impresionó, no desde un punto de vista político, lo que confieso que me impresionó es la posibilidad de que yo, si no me hubiera retrasado, hubiera estado a la mitad de una balacera, robos y persecución policíaca. Y lo publiqué así, como lo ven en mi Twitter. Lo que me dejó profundamente preocupado es que a los 16 minutos de haber publicado yo esa, por un lado me dicen que qué mal que está redactado, o sea, me reclamaron que hubiera redactado bien el tweet. Bueno, y después el otro me dice, aprende a cocinar. Salir y pedir Uber para cenar es de fifís. Después de más de 4 horas que sucedió, es de dudar. Creo que es como muy impresionante el que esto habla de un nivel de crispación social que existe en nuestro país. O sea, yo cuento una anécdota en la que digo que no era un restaurante especialmente caro, era un restaurante sencillo, bonito, y no me parece, y en lugar de decir qué pena, qué mala inseguridad, qué riesgo tuviste, qué buena suerte tuviste, lo que me dicen es que salir a cenar y pedir Uber es de fifís. Y creo que esto habla, y es algo que a mí me dejó muy preocupado, de un nivel de tensión, de polarización, de crispación social que existe en nuestro país, y que, como decía el video que veíamos al inicio, tiene como caldo de cultivo esos 40 y tantos millones de personas, de mexicanos, que viven en la pobreza. Eso no lo podemos olvidar, ¿no? Lo que hemos presenciado es una catalización, una potencialización. Esas diferencias sociales de nuestro país han sido catalizadas y potenciadas, y hoy por hoy nos encontramos, mucho me temo, con un ambiente profundamente deteriorado. Ahora, y a mí me asusta, eso me asusta. El primer punto, lo primero que yo querría decir, es que el punto de partida, los datos son de noviembre, con toda razón los utilicé, de la popularidad. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, hoy por hoy el presidente de la República goza de una enorme popularidad. Algunos dicen que del 64, algunos dicen que 50 y tantos, otros que es del 74, pero el gran capital político, la gran herramienta con la que se encuentra hoy por hoy el presidente de la República es la popularidad. Eso lo ha dicho en muchos momentos. Y quizá para entender, a veces me parece que desde el punto de vista de la lógica de la empresa, nos cuesta entender cuál es, o la racionalidad empresarial, cuál es la racionalidad política, ¿no? Ya iremos hablando de esto. Por lo pronto, a mí me gusta decir que el flujo de efectivo, la popularidad es como el flujo de caja del político. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros sabemos que si hay flujo de caja, puede quebrar una empresa, sí puede quebrar, pero no a corto plazo, ¿no? Es decir, porque a lo mejor el flujo de caja no es suficiente, pero mientras haya flujo, aquello camina. En política, la popularidad es el flujo de efectivo. Y mientras haya flujo, es decir, mientras haya popularidad, aquello, aquello va a funcionar. Es decir, no estoy diciendo que funcione eficientemente resolviendo problemas sociales, políticos o económicos. Quiere decir que va a funcionar el aparato gubernamental y que el gobierno, mientras haya popularidad, se va a quedar. El presidente tiene claro que este es su gran capital. No deja de ser, estamos en un momento en el que vamos a ver qué es lo que va a pasar con la enfermedad del presidente de la República. Yo aventuro que lo más probable es que veremos un incremento de su popularidad. Y ya explicaré un poco más adelante, ¿no? Ahora, con esta popularidad, el presidente va a enfrentar de aquí a verano, se encuentra antes de las elecciones con 4 pistas. El presidente de la República tiene que jugar en 4 pistas claves, prioritarias, no a largo plazo necesariamente, algunas sí son de largo plazo, pero sí, algunas son de corto plazo, pero son las 4 pistas con las que el presidente tiene que estar jugando. Son 4 temas prioritarios de aquí a verano. Por un lado está la vacunación y la gestión de la pandemia. Por otro lado, las relaciones con Estados Unidos, las elecciones intermedias y la crisis económica. Voy a aventurar desde ahora una pequeña tesis, y mi tesis es que de estas 4 pistas o 4 temas, el presidente son 4 que dependen del contexto mexicano y que el presidente puede sortear o conoce los mecanismos para controlarlas, que no es lo mismo que resolverlas, para gestionar o para poder operar en estas 3 pistas, que son la vacunación, las elecciones y la crisis. La cuarta, la segunda, aquí que son las relaciones con Estados Unidos, es una variable que se le ha salido de alguna manera de control y que está tratando de controlar ahora mismo. Se trata de cuatro puntos que ponen una gran presión al gobierno federal, pero sobre todo al presidente de la República, porque tiene que gestionar simultáneamente de aquí a verano estos 4 temas prioritarios y pondrán a prueba su capacidad de operación política. El primer punto es la vacunación, ¿no? La vacunación y la pandemia. Desde el punto de vista de la vacunación es un problema político en donde por lo pronto lo que nos estamos encontrando en la gestión de la vacunación es a 2 fuerzas que están operando y que son fuerzas que compiten de una manera el uno con el otro por obtener los reflectores y los créditos. Por un lado, nos hemos encontrado con una buena o mala gestión. Yo me inclino a pensar que es buena comparada con otros países de la Cancillería, en donde el Marcelo Ebrard ha apostado a ha gestionado conseguir una serie de vacunas. Aunque puede ser muy cuestionable, hubo un movimiento interesante ayer y hoy con la vacuna rusa. Por otro lado, nos encontramos con que López-Gatell, de quien hablaré un poco más adelante, es también el otro que compite en la gestión de la vacunación. Y todo esto, entonces son 2 actores que están compitiendo y que pueden dificultar enormemente la
gestión eficaz de la vacunación. Basta pensar que COFEPRIS todavía no ha dado la autorización para la vacuna china y para la vacuna rusa, a pesar de que ayer el presidente de la República habló con el jefe del Ejecutivo en Rusia sobre esto. Entonces, esto nos está hablando de que hay un destiempo. El otro gran punto de esta pista es los criterios de prioridad en la aplicación. Hoy por hoy, la gran pregunta es ¿cuál será el criterio de prioridad en la aplicación? ¿Un criterio científico o un criterio de rendimientos electorales? El criterio de rendimiento electoral será vacunar de tal manera que aquello me genere el mayor número posible de votos. El criterio científico de prioridad, estoy seguro de que hay muchos ingenieros escuchándome, es algo que habría que dejar a un experto en estadística, epidemiólogos o investigadores en operaciones, para saber cuál es el modelo más eficaz. Por lo pronto, hay un signo de alarma en el criterio de vacunación. No hace falta ser un experto en estadística para darnos cuenta que vacunar a los maestros de Campeche, que es un estado que se encuentra en verde, no obedece a un criterio de prioridad estratégica, ¿no? Pensemos, escuchaba el otro de una conferencia, parece que el criterio de prioridad tendría que ser, vamos a vacunar en las zonas donde hay más riesgo de infección y al grupo más vulnerable, es decir, junto con el grupo que es más riesgo de transmitir el contagio, que es, curiosamente, los agentes económicos, es decir, la gente que sale a trabajar relativamente joven, ¿no? Es decir, los que están trabajando y que son agentes de contagio y no se pueden quedar. Entonces, por ahí iría. Nos encontramos entonces a la pregunta es, ¿cuál va a ser el modelo? Y después viene el gran reto de la distribución. Esto no es un problema de México, es un problema del mundo, de todo el mundo. Pero en México el reto de la distribución es un reto extraordinario. Hay zonas muy alejadas, pésimamente mal comunicadas. Entonces plantea un reto y si en condiciones normales para el gobierno federal esto sería complicado, hoy por hoy esto es extraordinariamente complicado. El otro punto es el costo. Se ha hablado, no sabemos con exactitud el costo de las vacunas porque la información ha sido reservada. El gobierno federal reservó prácticamente toda la información técnica de contratos al respecto, pero vacunar a 120 a 130 millones de mexicanos exigirá un flujo, exigirá una carga presupuestaria muy importante. Y por supuesto, nos encontramos con que una vacuna aplicada oportunamente puede convertirse en algo que electoralmente reditúe. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si los números siguen como hasta hoy creciendo? Y finalmente, ¿cuáles serían, en otras palabras, los costos del fracaso? El presidente de la República tiene muy claro que los costos de un fracaso de la vacunación le impactarían en las urnas, aunque lo más probable es que sobre todo es la clase media, la clase alta, la que tendría la sensibilidad inmediata para pasarle la factura de los costos de una vacunación deficiente, ¿no? O, por lo pronto, muy difícilmente llegaremos, es muy, muy difícil llegar al 65% de una vacunación de aquí a las elecciones. 65 es lo que se considera necesario para conseguir una inmunidad.
Desde el punto de vista estratégico, el presidente de la República, desde el primer momento, lo que hizo es nombrar a un funcionario, López-Gatell, que a mí me gusta decir que hace las veces de pararrayos o de fusible, ¿no? Porque si nos damos cuenta, la mayor parte de la crítica en torno a la gestión de la pandemia ha ido, la trae López-Gatell, que aunque el presidente lo ha defendido, es al fin y al cabo un funcionario del cual se puede prescindir y puede funcionar como resistencia o como funcionario fusible, es decir, una sobrecarga puede cortarse la cabeza y desde el punto de vista electoral disminuir la tensión o el malestar social que hubiera por una mala gestión de la vacunación. Yo creo que todo el mundo nos quedamos, esto lo puse porque en la gestión de la pandemia ha habido siempre un tema que es el tema del cubrebocas y que no es un tema trivial. Y no es un tema trivial hasta el punto que Biden lo hizo una de las acciones claves. Y esto nos hace pensar que en la narrativa del presidente de la República hay algo más que en torno a la pandemia y la gestión de la pandemia, hay algo más que elementos técnicos y que le ha llevado desconcertantemente al rechazo del uso del cubrebocas. Después está esta pista. Yo creo que era muy claro que el gobierno federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador había apostado por Trump y que la derrota de Trump supone un ruido en el sistema. Un ruido en el sistema desconcertante porque hemos visto, lo que habíamos visto era un presidente de la República que a pesar de que la narrativa de Trump era una narrativa anti-mexicana, a pesar de ataques, a pesar de que uno de los últimos actos del gobierno de Trump fue justo continuar con el muro, a pesar de todo eso, el presidente de la República nunca se subió al ring con Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto que ya al final de la gestión de Trump y ahora nos hemos encontrado con un ruido en el sistema. Por un caso, el caso Cienfuegos, que sin duda fue desconcertante que el gobierno de Estados Unidos, yo no puedo juzgar del caso de Cienfuegos, pero soltara Cienfuegos, pero lo que vimos fue que el presidente de la República arremetió contra la DEA hasta el punto de sugerir que tenía que haber una investigación interna en la DEA. Eso es subir de tono el discurso. Después vimos también, esto no viene aquí el control de los agentes extranjeros, ley que lo que impedirá es que operen en México o tendrá muchas restricciones para que agentes de Estados Unidos operen en México. Otro tercer punto que fue, aunque no le dio demasiada importancia, sí fue una declaración provocativa, es que le ofreció a Assange que hay un juicio de extradición, Estados Unidos quiere extraditarlo de Reino Unido a Estados Unidos, acusado de espionaje, me parece, y México desconcertantemente López Obrador le pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo dijo en una mañanera, que le ofreciera asilo político a Assange. Un pleito quizá, no ha dado ningún paso hasta donde sabemos en ese terreno, pero digamos es una provocación curiosa, es una provocación llamativa. Otro punto es la contrarreforma energética, que si bien sobre todo le ha pegado a empresas españolas y canadienses que habían invertido en energía limpia, también hay un malestar de ciertos, sobre todo unidos a la industria del petróleo, de Estados Unidos, que han visto una contrarreforma que cambia las reglas del juego. Otro punto clave
es la migración y la creación de empleo. Biden volvió a sacar el tema. Claro, la lectura que hizo México es Biden lo que va a hacer es, la administración de Biden es una administración que va a intentar que haya desarrollo social en América Latina para impedir la migración, pero la otra lectura de este punto es lo que seguramente Biden va a decir es que México tiene que hacer su parte, y la parte de México para impedir la migración es que haya un desarrollo económico en México, de suerte que los mexicanos no tengan que migrar hacia Estados Unidos. Otro punto que también mete ruido en el sistema, es decir, en esta narrativa de la presidencia de la República o del gobierno mexicano, que tensa las relaciones con Estados Unidos, es el tema del Banco de México comprando dólares. Esto no solo por el tema de que se pudieran contaminar las reservas de México y el Banco de México pudiera ser acusado de cómplice del lavado de dinero, sino porque es bien sabido que a Estados Unidos no le gusta, es decir, Estados Unidos es muy restringido, pone muchas restricciones en torno a lo que le gusta es que circule los dólares en efectivo, no que se lo devuelvan, y tampoco parece hacerle mucha ilusión que las reservas de un país puedan estar en efectivo. Entonces, ahí hay un punto. Otro punto también importante que será es a ningún país del mundo le conviene que haya pandemia en otros países. Y a Estados Unidos, no por caridad, sino simplemente por una decisión de tipo de negocios, no le conviene que haya un país con una pandemia al lado. Incluso aunque estuviesen vacunados, esto lo han dicho los expertos, en la medida en que la pandemia esté descontrolada, el virus puede mutar. Sudáfrica parece que mutó, y eso podría invalidar o restar eficacia a las vacunas, con lo cual a Estados Unidos sí que le interesa que México tenga un cierto control de la pandemia. Otro punto que sin duda fue muy desconcertante fue el ataque a Facebook, el que el presidente de la República se haya lanzado contra la censura de Trump por parte de Facebook y de Twitter, y el ataque a las redes sociales. ¿Por qué? Porque, como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y claramente si estas empresas atacaron o bloquearon a Trump y por tanto ayudaron a Biden, es lógico que la administración Biden no vea con buenos ojos este ataque fuerte a los empresarios, a Facebook y a Twitter en Estados Unidos. Y finalmente, y lo pongo en signos de interrogación, estaría el tema de la legislación que quite el outsourcing, porque si bien es cierto que puede dañar a algunas empresas estadounidenses, no hay que olvidar que algunos sindicatos apoyan a los demócratas, y que esa base sindical de Estados Unidos en diversos momentos ha dicho que hay que crear unas condiciones de equidad en México para que México no compita deslealmente con una mano de obra excesivamente más barata en Estados Unidos. Por eso esto no necesariamente es algo que puede crear malestar. Pero estos puntos sí son algo que desconcierta, ¿no? En otras palabras, lo que nos encontramos, me parece ahora, es con un presidente de la República que está haciendo un control de daños, que tiene que replantear las relaciones y que se encuentra con un riesgo, el riesgo de ser identificado con la narrativa de Trump. Y en la medida en que Biden tiene que superar la narrativa de Trump, tiene que borrar, por así decirlo, esa narrativa que le hace sombra para impedir el regreso del trumpismo en 4 años, un riesgo sería que la narrativa del presidente de la República
fuese identificada en algunos sectores demócratas de Estados Unidos como una narrativa, vamos a decirlo así, de inspiración trumpista. La teoría del New York Times es una teoría digna de tomarse en cuenta. El New York Times, utilizando una metáfora muy dura, no la utilizo yo, la utilizó el New York Times, dijo que el gobierno mexicano se está comportando como un perro que está intentando gruñir para impedir que alguien entre a su cerca. Es decir, lo que está tratando es como de asustar, que no quiere decir que vaya a morder, sino que está tratando como de marcar el territorio. En cualquier caso, yo creo que este es un elemento básico donde la presidencia de la República se encuentra en un terreno relativamente desconocido, porque él creía que tenía ya controladas, y en cierta razón lo tenía controladas desde el punto de vista político la relación con Estados Unidos, porque ya había logrado un mecanismo de convivencia con Trump. ¿Cuál es una de las posibilidades? Una de las posibilidades, que yo creo que será la más, seguramente la más lógica, es que de un lado mantenga la narrativa oficial, la Cuarta Transformación, pero por otro lado termine garantizando los intereses de Estados Unidos. ¿Cuál es uno de los grandes riesgos con los que nos encontramos ahora? Uno de los grandes riesgos con los que nos encontramos ahora es que la tensión suba, que haya una tensión entre la administración de Estados Unidos y la administración de México, y que el presidente de la República, frente a presiones de Estados Unidos, comience a capitalizar el sentimiento anti-yanqui en México, que es un sentimiento mucho más profundo de lo que creemos, lo cual electoralmente a corto plazo le puede redituar, pero en cualquier caso, ese sentimiento es un sentimiento extremadamente peligroso. El tercer punto son la gestión de las elecciones intermedias. Y aquí hay que dejarnos de hacer tontos y hay que saber que la prioridad a mediano plazo o a corto plazo de la presidencia de la República es ganar las elecciones intermedias. Es decir, de aquí a julio la prioridad es esta, ¿no? Y veremos, y todo se supedita, lo veremos, a las elecciones, a la consecución de las elecciones intermedias. Primero, porque son un plebiscito, ¿no? Es decir, segundo, porque si no conserva la Cámara de una mayoría en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados puede cerrar la llave de los programas sociales. Y recordemos que la Cuarta Transformación, el programa de la Cuarta Transformación, tiene dos herramientas fundamentales. A la pregunta, primero los pobres y cómo abatir la riqueza, la estrategia tiene dos líneas. Uno es la distribución del ingreso a través de los programas sociales. Y eso lo dijo el presidente ahora en torno nuevamente a la pandemia. Dijo, nosotros no vamos a cambiar y lo que vamos a hacer es ahondar en esa estrategia que es los programas sociales que distribuyen dinero a través de esos diversos programas. Y esto es algo que el presidente no se puede permitir. No se puede permitir que le cerraran la llave de los programas sociales, y eso sería la Cámara de Diputados. Y la otra herramienta son las grandes obras de infraestructura. Entonces, por eso es tan importante, porque toda la estrategia de la Cuarta Transformación, a los próximos 6 años, él lo ha dicho, descansa en esas obras de infraestructura del gobierno y la redistribución del ingreso a través de estos programas sociales. Por otro lado, el presidente, aunque considera
cito, que ya están apisonadas las reformas de la 4T, sí creo que se sentiría muchísimo más cómodo si lograra aún más reformas constitucionales. Y necesita, para eso, hay que tener el camino ya para la mayoría de reformas constitucionales, aunque hoy por hoy no tienen en el Senado la mayoría suficiente, 2/3, para poder hacer una reforma constitucional, aunque queda muy justo. Finalmente, otro punto, otro reto que supone la gestión de las elecciones intermedias es la tensión dentro de Morena. Hemos visto ya que hay una tensión dentro de Morena y el presidente tendrá que intervenir y tiene que garantizar que estas tensiones, que son normales en cualquier partido, no sean tal que lleven a un entorpecimiento de el partido en el poder y de los proyectos del presidente. Es decir, que no se peleen entre ellos hasta el punto de que pierdan las elecciones. Y también otras tensiones son tensiones de relación con los aliados. Ya aquí vamos a ver a un personaje que será muy importante, un personaje que creo que será importante en los próximos años, que es Pedro Aces, con uno de los nuevos partidos, que pretende recuperar el papel de la CTM. Entonces creo que también Morena tendrá que aceitar las relaciones con sus aliados porque depende de ellos, al menos en el Senado, para alcanzar ciertas mayorías. Y luego viene el gran tema, la cuarta pista, que es la crisis económica. Algo que quizá, que me temo que no se le ha dado la suficiente importancia, no es el tema del desempleo, el tema sin duda el desempleo es gravísimo, sino algo que es tan grave como el desempleo, que es el cierre de las empresas. Es decir, el desempleo es en buena medida el resultado del cierre de empresas formales. Y esto es algo que yo creo que no ha sido dimensionado por el gobierno actual. Lo que hemos visto es una desarticulación, o sea, la economía formal se encuentra terriblemente golpeada y se han perdido empleos formales. Este es el punto. También hemos visto que no es lo mismo que el desempleo, una disminución del ingreso. Yo creo que cualquiera de nosotros podemos decir que hemos perdido nuestro ingreso un 30, un 40%. Frente a ello, ¿cuál es la estrategia para enfrentar la crisis económica? El presidente lo dijo. 1, programas sociales. Una disciplina fiscal. Hay que reconocer que al menos frente al sexenio pasado nos encontramos con un país, con un Estado, un gobierno mucho más responsable. Unas obras de infraestructuras que se siguen contra cielo, mar y tierra, siguen en marcha. Y finalmente, algo que el presidente ha dicho, que parte de su estrategia es que no subirá la gasolina y no subirán los impuestos. La gran pregunta de la crisis económica es que para tener programas sociales hace falta dinero y el dinero solo puede venir o de impuestos o de deuda, ¿no? Es la única manera. Y el gran riesgo es que el gobierno se encuentre con falta de liquidez para seguir pagando los programas sociales. La crisis ya le ha pegado y lo que hemos visto es que el gobierno ha tenido que hacer líquido, por ejemplo, el dinero de muchos fideicomisos. El gobierno está exprimiendo al mismo gobierno para conseguir más liquidez. Pero esto quizá no a mediano plazo, no a corto plazo, no de aquí a las elecciones, pero sí nos podemos encontrar con un problema serio. Yo creo que lo que más le interesa desde el punto de vista estratégico es gestionar la crisis hasta julio y creo que es posible, creo que será posible gestionar la crisis hasta julio. También estratégicamente se puede capitalizar la polarización
Es decir, esto es triste, pero la polarización se puede capitalizar y el empobrecimiento se puede capitalizar. Uno de los riesgos, sin embargo, otro de los riesgos con lo que nos encontramos es la crisis provoca desempleo, y el desempleo y la pobreza puede potenciar la inseguridad. Y dado el cierre de empresas, el gran riesgo es la perpetuación de los programas sociales y el fortalecimiento del Estado en detrimento de la iniciativa privada, es decir, un Estado cada vez mucho más robusto. Por eso me atrevo a decir que la popularidad del presidente, que es al fin y al cabo el capital que le va a permitir ganar las elecciones intermedias, sí la perderá entre la clase media y alta, pero desde el punto de vista estratégico, en época de crisis, hay que concentrarse en los clientes numerosos, leales y solventes. Y desde el punto de vista electoral, son los 40 millones de pobres en quienes hay que concentrarse. Es decir, mientras este segmento electoral se encuentre contento o no decaiga la popularidad, la popularidad seguirá en niveles que le permitan ganar las próximas elecciones. Para esto creo que hay que recordar cuáles son las fuerzas del presidente. Por un lado, la legitimidad en las urnas, la popularidad, la victoria mediática, lo que yo llamo el efecto Benito Bodoque. Hace unos días el presidente en una de las mañaneras habló de Don Gato, Benito Bodoque y el personaje que lo había doblado, que había hecho el doblaje de Benito Bodoque, y todos discutimos el problema de Benito Bodoque, si el presidente era frívolo o no, si era una tontería o no hablar de eso, pero eso distrae la atención de los grandes temas, la crisis económica, la inseguridad y la crisis de la pandemia. Es decir, en lugar de que esos temas sean los temas, cuántos miles de muertos llevamos, cómo se va a vacunar, cuánto desempleo hay y cómo va la inseguridad, el presidente es capaz de poner la agenda mediática. Y esto es algo que por eso es un mago de esto, lanza como arroja el anzuelo y los medios, las redes lo pican y se dejan de discutir otros temas. Después se encuentra con unos cambios jurídicos estructurales que ya se ha dado, tiene una mayoría en la Cámara de Diputados y algo muy importante es una narrativa de combate a la corrupción. Es decir, la gente lo concibe al presidente como un presidente que combate la corrupción. Esto llevó, este es un dato del 2019, a que México mejoró en 8 lugares en el índice de percepción en la corrupción. Pero al mismo tiempo, el INEGI reportó que aumentó la corrupción. Estos dos datos son perfectamente compatibles, porque esto es percepción y esto es realidad. Y lo que hay que decir es que el presidente tiene ganada esta batalla. Y precisamente por eso le abonan tanto estos datos, sabe capitalizar de todos los diversos escándalos, Odebrecht, estafa maestra, aunque muchos de ellos difícilmente van a tener los resultados que queremos. Los aliados de Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, la intelectualidad de izquierda. Un aliado complejo son las Fuerzas Armadas y creo que desde el punto de vista de la política mexicana hay voces que han dado signos de alarma, porque nos encontramos hoy por hoy las Fuerzas Armadas no solo desempeñan tareas de seguridad,
aduanas y puertos, sino también manejan los viveros del programa Estrella, que es el de los semáforos, el de sembrando árboles, cuida los ductos contra el huachicol, van a intervenir en la vacunación y algo, aunque no se ha concretado, pero que puede ser muy preocupante, es que el presidente ya dijo, no solo construye Santa Lucía, va a administrar una parte del Tren Maya, ¿no? No solo eso, sino que además dijo que el Ban Ejército podría hacerse cargo del Banco de Bienestar. El Banco del Bienestar es el banco que distribuye los programas sociales, el dinero a los programas sociales, lo cual es mucho dinero, y el presidente en algún momento determinado dijo que él estaba pensando que el Banco del Bienestar fuese operado por el Banco del Ejército, lo que haría que el brazo derecho del presidente de la República, desde la inseguridad, la salud, hasta la distribución de la administración de los programas sociales, estaría en manos del ejército. Y esto es algo muy, muy delicado. Y lo que explica por qué el presidente ha defendido, por qué se lanzó contra la DEA para defender a Cienfuegos, aunque en un primer momento no lo hizo. Nos encontramos con también los gobernadores de Morena, con una estructura de Morena, con algunas congregaciones religiosas, esto es importante saberlo. Hay algunos grupos cristianos que ven con mucha simpatía a López Obrador y, por supuesto, algunos empresarios que han sido beneficiados por las muchas asignaciones directas. ¿Cuáles son los contrapesos? Por un lado, el Poder Judicial, la Suprema Corte. Sin embargo, ya hemos visto cómo renunció un ministro de la Suprema Corte cuando, aquí entre los alfiles está la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Y la Unidad de Inteligencia Financiera logró que un ministro de la Suprema Corte renunciara. Nos encontramos con una oposición en el Senado y por eso también es relevante ver que ha habido unos intentos de investigar, de acusar a algunos senadores del PRI que han sido acusados de corrupción o de estar participado en la estafa maestra. Y esto es importante porque ello puede hacer que el voto de algunos de esos senadores de la oposición, de hecho ya ha sucedido, pase al partido en el poder. Hemos visto también claramente cómo se arremete diariamente contra el INE, contra el INAI, y aunque el presidente puso 2 consejeros en la Junta de Gobierno, ambos defendieron la autonomía del Banco de México. Otro contrapeso, la Alianza Federalista, que también terminará en buena medida a ver cómo se acomoda después de las elecciones, Biden y algunos empresarios. Este simplemente es lo que es la Alianza Federalista. Nos damos cuenta cómo claramente es norte y centro del país y con algunas de las economías más fuertes, ¿no? Es llamativo que no esté Querétaro, a pesar de que Querétaro será muy probablemente un estado que gane la oposición. La oposición, por otro lado, se encuentra frente a un riesgo, que es la reducción del financiamiento público de los partidos políticos y la reducción o eliminación de los legisladores plurinominales. Pero lo más importante es que la falta de narrativa de la oposición. Permítanme decirlo, la política tiene que ver, las campañas electorales tienen que ver mucho con la mercadotecnia, plaza, precio, producto y publicidad. Y la oposición no tiene un producto definido. Parecería que la oposición, mientras que Morena es Coca-Cola, la oposición lo que vende es
el producto es la no Coca-Cola. Es decir, la oposición no ha sido, los partidos de oposición, de generar un producto claramente identificable por sí mismo y no por oposición. Segundo, la cuarta transformación, nos gusta o no, tiene una publicidad muy montada, con héroes, antihéroes, gestas. La oposición, los partidos de oposición, no tienen hoy por hoy esta publicidad, esta narrativa. Plaza sí que tiene el gobierno, sí que tiene la oposición algunas plazas muy importantes, pero no hay que olvidar que las grandes plazas donde se juega la elección son, desde el punto de vista electoral, son Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Jalisco. Esos son los estados claves, ¿no? Son los estados claves desde el punto de vista electoral y al menos en 3 de ellos, Morena tiene un control muy importante de las plazas, por así decirlo, donde más donde más votos se pueda haber. ¿Cuáles son los flancos débiles del presidente? Por un lado, las renuncias, ¿no? Aunque se ha querido quitar importancia a la renuncia de Miriam Veras, que tenía a su cargo la campaña de vacunación, no deja de ser un foco, yo no diría rojo, pero sí amarillo, de que en el momento, de hecho, al día de hoy no nos queda claro quién es el que tiene a su cargo la estrategia y la operación de la vacunación. Pero 3 flancos fuertes. Uno, la violencia criminal, donde sigue habiendo impunidad, donde falta una reforma seria de los ministerios públicos federales y donde falta una reforma seria del sistema penitenciario federal. Un flanco es la salud, ¿no? La salud, el sistema de salud ya estaba colapsado público desde antes del sexenio, pero esto lo ha colapsado más. Y nos encontramos hoy con que se han dedicado a atender prioritariamente enfermos de COVID, pero hay multitud de enfermos cuyos tratamientos fueron postergados. Entonces, hay ahí una bomba de tiempo de los enfermos no de COVID y hay una bomba que no sabemos hasta qué punto puede llegar de los enfermos de COVID. Y finalmente, el gran flanco, que es el empleo. 4 temas que incomodan al presidente de la República: el ecologismo, el feminismo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las manifestaciones violentas, porque frente a ellas el presidente no quiere reaccionar reprimiendo. Muchas de ellas no se trataría de represión, sino del uso legítimo de la fuerza. Y esos 4 temas son temas que incomodan y que curiosamente los partidos de oposición no lo acaban de capitalizar. Algunos de estos, como el ecologismo, el feminismo se encuentran a la izquierda del presidente. Finalmente, para dejarte tiempo para las preguntas, yo me atrevería a hacer unas conclusiones. Nos encontramos ante un proyecto de izquierda, en algún punto no, porque al menos en la narrativa el presidente habla del enfoque moral del combate a la corrupción, lo cual no es propio de un discurso de izquierda, habla continuamente del valor de la familia, habla del liberalismo político y hay una fraseología enormemente religiosa. Habla de perdón, por ejemplo, en la guía ética. Todo eso no es propio de la izquierda. Sin embargo, el presidente y su proyecto se definen a sí mismos como de izquierdas. Por otro lado, algunos miembros connotados de Morena muestran su admiración hacia movimientos socialistas. Hay una desconfianza en el libre mercado, ¿no? Hay un recelo de la democracia representativa y por eso se prefiere una democracia de tipo popular que tiene que ver con consultas populares, con plebiscitos,
no institucionales, vemos una concentración del poder y una narrativa del pueblo, el pueblo bueno y sabio, y eso claramente es de izquierda. Y si bien el presidente no habla de lucha de clases, sí que habla de un enfrentamiento que por momentos sí que recuerda la lucha de clases. ¿Qué pondría en jaque al gobierno? Por un lado, la falta de recursos para los proyectos sociales. Dos, una inflación descontrolada, no parece que sea un riesgo, pero que anulara las ayudas sociales. Un desempleo que no pueda ser paliado por los programas sociales, alguna manifestación violenta que se le saliera de las manos y una letalidad desbordada de la pandemia. Yo creo que estos serían los 5 puntos que pondrían en jaque al proyecto. Frente a ello, yo insisto, mi conferencia no es una conferencia ni pro ni anti, sino lo que pretendo es hacer un análisis de la situación política, pero sí me atrevo a dar 10 recomendaciones, sean ustedes de izquierda o sean de derecha. La primera es evitar por convicción, no solo por estrategia, la práctica del clasismo. La polarización se nutre del clasismo y por eso hemos de evitar la práctica del clasismo. 2. Cumplir cabalmente con nuestras obligaciones fiscales, jurídicas y sociales, porque eso nos hace menos vulnerables y nos permite tener voz pública, pero no solo por eso, sino es porque lo que hay que hacer. En los momentos de crisis hay que ayudar al que no tiene. La mejor manera de ayudar a las personas vulnerables en situación vulnerable es cumplir cabalmente con nuestras obligaciones fiscales, jurídicas y sociales. 3. Es un momento de elaborar y priorizar la propia agenda política y estar informado. A mi empresa y a mí, ¿qué es lo que más me interesa en la agenda política y social y cómo estoy informado? 4. No avergonzarnos de la propia identidad política, sea de izquierda o de derecha. En muchos países del mundo hay partidos conservadores y políticos que se definen a sí mismos como conservadores. Yo creo que no podemos avergonzarnos de nuestra identidad política mientras sea justa y legal, ya sea de izquierda o de izquierda o de derecha. 5. Crear o sumarnos a una narrativa que articule nuestras convicciones sociales, económicas y políticas. En política, las palabras sí importan. Es decir, la narrativa, si quieren, que es mucho más compleja que la publicidad, ¿no? La narrativa es fundamental, ¿no? Y mientras no tengamos una narrativa, o hay que crear y sumarnos a una narrativa. Me parece que el Colegio Monterrey hace algo muy interesante con estos foros, no porque nos pretenda vender una narrativa, sino porque nos permite a cada uno de nosotros crear o sumarnos a una narrativa política. Lo que estamos viendo es, en muy buena medida, una batalla de narrativas. 6. No tener una narrativa anti, lo que yo les decía. No vamos a colocar nuestro producto político diciendo que el otro es muy malo. Lo que hemos de hacer es mostrar la bondad de nuestro producto político. 7. Involucrarnos en alguna causa social, ya sea ecológica, de prevención de la violencia y de las adicciones, o del patrimonio cultural, porque eso nos legitima como actores políticos. Una presencia constante, pero cautelosa en redes, evitando la confrontación indirecta, la difusión de noticias falsas y la ostentación. Y yo aquí le diría algo. En México, la red social más importante sigue siendo Facebook. Ahí hay que estar presente. Y 2, hay que escuchar a los otros. Y para escuchar a los otros hay que seguir
no solo a los que piensan con nosotros. Yo los invitaría, aunque hay que tener una buena dosis de pantoprazol o de Melox, a que ustedes siguieran a aquellos en redes que no piensan como ustedes. Pero aunque las elecciones no se van a ganar en las redes sociales sí tienen un peso específico y hay que estar presentes. Con mucho cuidado de lo que publicamos. 9. Creo que es el momento de identificar los liderazgos locales e interactuar con ellos. Diputados, los senadores de nuestro estado, presidentes municipales, gobernadores. 10. Y luego un acercamiento transparente a los legisladores federales y locales que legislan sobre asuntos que nos conciernen. Yo, con toda intención, comprimí bastante esta charla para poder dar pie a discusión, a poder hablar un poco más sobre este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Me voy a permitir transmitir algunas de las preguntas que han surgido. La primera es cómo compaginar las dos filosofías de vida. El Partido Demócrata de Biden es la base de una cultura a favor del aborto. Los homosexuales, un socialismo ligero. ¿Significa que la 4T va a alinearse con esta filosofía de vida? A ver, vamos a ver. Yo creo que yo no soy un experto en política de Estados Unidos. Lo primero que habría que decir es que esto lo ha recordado en algún momento el Papa, y es no toda la moralidad, no todos los valores, tan valores cristianos son los valores pro vida como la justicia social, ¿no? El Papa lo dijo de una manera, recordó que así como la Iglesia Católica, estoy hablando por supuesto para los católicos ahora, condena el aborto, también condena la pena de muerte. Y en este sentido, también en la narrativa republicana hay elementos que no están de acuerdo con una tradición católica. Esto primero lo diría. Luego, 2. Creo que esa pregunta es muy importante, yendo a lo de la 4T. Creo que es un punto sumamente importante. En realidad, el presidente de la República es muy conservador en lo que los norteamericanos llaman moral issue. Aborto, feminismo, matrimonios igualitarios. En ese tema, el presidente es muy conservador. Son temas con los que se encuentra incómodo, hasta el punto de que los sectores más de izquierda se encuentran incómodos con López Obrador y con la 4T, porque en ese punto es bastante más conservador de lo que parece. Entonces, yo creo que en cualquier caso, no me parece que el Biden pretenda introducir el tema a la agenda mexicana del moral issue. Yo creo que no le interesa a Biden exportar esa discusión o plantearle esa discusión a México, ¿no? Y entonces yo creo que no veremos un corrimiento, no creo que al presidente de la República le intente ir más allá hacia la izquierda, ¿no? En ese punto. Entre otros porque perdería algunos de sus aliados que están ligeramente alineados hacia la derecha, digamos, cristiana, como el PES, por ejemplo, el partido, o lo que era el PES. Aquí hay otra pregunta. Hay que reconocer el fracaso del proyecto neoliberal que amplió las diferencias económicas. Vamos a ver, yo creo que
que no es, creo que es una pregunta muy buena, y hubo un dato que, que se le coló al mismo presidente. Y si bien es cierto que ha habido que se han ahondado las diferencias económicas, el Gini se redujo. El Gini se redujo y eso yo creo que no podemos hablar de un fracaso completo, ¿no? De un fracaso completo. Pero sí hay que reconocer, esto creo que es fundamental, hay que reconocer que México sigue teniendo 40 millones de pobres. Y que si tenemos 40 millones, más de 40 millones de pobres, eh, algo hemos hecho mal. Y algo que sí es importante es, también algo ha hecho mal Estados Unidos, porque en Estados Unidos los últimos 18 años ha habido un ahondamiento de estas diferencias sociales. Yo creo que hay que ver lo que han hecho los países exitosos, Corea del Sur, Alemania, ¿no? Países donde no nos encontramos con ello. Creo que ese es el punto. Otra pregunta es de parte de Lisette. ¿Considera ético y congruente votar por cualquier partido político sin revisar sus estatutos e ideología? A ver, yo diría que hay que revisar, que no podemos regalar nuestro voto al mejor postor. Quizá no leer los estatutos, ojalá los leyéramos, pero sí los programas, las propuestas, ¿no? Yo creo que debemos saber cuáles son las iniciativas que están proponiendo. Ahora, en el caso de Morena, creo que la mejor manera de conocer cuál es la propuesta Morena es lo que el presidente dice. El presidente es muy claro en cuáles son sus propuestas. Pero me parece que sí tenemos que conocer la plataforma política. Este es un deber. No podemos malbaratar nuestro voto. Y no solo nuestro voto, sino tenemos que ver hacia qué partidos políticos acercarnos. Claro, votar o acercarse a un partido no es venderle el alma al partido. Se puede votar por un partido en un nivel o no en otro. Se puede votar por el candidato en un nivel federal, hacerle un voto diferenciado. Yo voto en un nivel local por tal partido y en nivel federal por otro. Pero, por supuesto, me parece fundamental. Aquí tiene nuevamente sobre la pregunta inicial. ¿Por qué si AMLO se siente incómodo en los temas como el aborto, el matrimonio igualitario y demás, tiene a Olga Sánchez Cordero en su gabinete, que es proclive a esos temas? Bien, es interesante el caso. La tiene de la misma manera que tuvo a Romo. Y sin embargo, no ha podido operar. Si nos damos cuenta, el presidente no ha operado. No ha operado nada. ¿Por qué la tuvo? Justo porque era en un puesto muy tradicional de un personaje duro, que es el secretario de Gobernación. Justo metió un personaje no duro, como en este sentido, como de una tradición liberal. Sin embargo, en la práctica, yo no he visto ninguna política que esto que llamamos moral issue. O sea, al contrario, el presidente sistemáticamente evade estas discusiones y no las ha puesto en la agenda. Hay que recordar que en realidad ha operado políticamente muy poco la secretaria de Gobernación. No la habíamos visto hasta esta semana. Operaba mucho más el subsecretario Peralta cuando fue subsecretario, por ejemplo. Aquí hay una consideración de un espectador anónimo, así se identifica. Gobernar desgasta. Andrés Manuel no es invencible. Coahuila demostró que a pesar de los 400,000 cheques mensuales, los morenos no lograron ganar una sola diputación. Sí. ¿Qué opinas al respecto? Correcto. De hecho, yo creo que llegará a las elecciones intermedias. Hay que recordar que el presidente de la República
tiene la mayoría aplastante en la Cámara de Diputados por la sobrerepresentación de la alianza de Morena. Entonces, si el PRI, el PAN y el PRD logran tener una alianza, esa alianza del PAN, PRD y PRI van a neutralizar la sobrerepresentación de la otra alianza. Entonces, esto no solo yo diría no es invencible, sino está sobrerepresentado Morena por unos detalles, en mi opinión, perversos de la legislación mexicana, pero legales, que permitieron esa sobrerepresentación. Entonces, yo creo que aquí, si estos tres partidos logran firmar la alianza, con esa alianza neutralizarán la sobrerepresentación. Y dos, en efecto, hay un desgaste y no va a llegar con la misma, digamos, las expectativas de los analistas son que o puede perder una mayoría, quedarse con un 40 y tantos, 40 y cacho, o quizá quedarse con una mayoría muy simple del tipo 52. Gobernar, en efecto, desgasta y va a haber un desgaste. Lo que yo digo es, el desgaste no es suficiente como para que nos encontremos con que haya un cambio radical, una vuelta completa, ¿no? Pero seguirá teniendo una mayoría muy importante, una mayoría importante, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. Ahora, por eso es tan importante que el presidente logre colocar su cara, por así decirlo, logre identificar a las elecciones intermedias con él. Ese es por eso es tan importante, pero estoy de acuerdo. Gobernar desgasta. Sí, aquí hay este desgaste viene a cuenta para la siguiente pregunta, que es la resistencia de Morena a operar o impulsar a personas como Salgado, Félix Salgado Macedonio, y qué refleja esto en el pensar del presidente. Vamos a ver, yo creo que Morena es un partido que fue pepenando, por así decirlo, recogiendo sobre la marcha, está lleno de priistas, expriistas, expanistas, absolutamente de todo tipo de personajes, ¿no? Están. Ahora, ¿qué es? Morena es un partido, el presidente es muy pragmático en este sentido. En la medida en que una gente le permite, creo que lo que tiene claro es, yo lo que quiero es garantizar el proyecto de país de aquí al menos a 6 años. Y para ello está dispuesto a firmar alianzas prácticamente con cualquier personaje. Entonces, personajes, lo que se pone en estos casos, lo que se evalúa o lo que se pondera es qué tanto me va a redituar electoralmente un personaje o no. Y hay que recordar que a veces que alguien, un personaje puede tener una mala fama en las redes sociales, pero políticamente puede ser un operador electoral muy importante. Lo importante en esta lógica es quién me hace ganar votos y quién no me hace ganar votos. Y muchos de estos personajes lo que tienen es estructuras capilares y estructuras clientelares en determinadas comunidades. Y esto es importante. Ahora, por eso decía que las elecciones, sin embargo, plantean un reto para el presidente y para Morena. Es esas tensiones internas, que fue lo que vimos. Con Félix Salgado lo que hubo es fuego amigo. Ahora, ese es un reto de las elecciones intermedias, que el fuego amigo no llegue a tronar al partido, ¿no? Porque la unidad de ese partido procede del presidente de la República. Muy bien. En ese sentido, nuevamente, lo de la sobrerepresentación de
de Morena y sus aliados. Se pregunta aquí, ¿qué porcentaje de votantes de AMLO habría que quitarle para tomar la Cámara? Y si en este sentido, pregunta nuevamente Lisette, que sería ético votar por la alianza PRI, PAN y PRD a pesar de que tengan ideologías contrarias, ¿no? A ver, lo primero, yo no me atreveré a decir que es ético o que no es ético aquí. Creo que eso es una cuestión de convicción personal. Creo que es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar de acuerdo a nuestra conciencia, a nuestros principios, a nuestro conocimiento, ¿no? Yo no me atrevo a decir hay que votar por esto, no hay que votar por otro. Creo que no es ético votar sin conocimiento. Eso creo que nosotros, que somos personas muy afortunadas, tenemos que votar con conocimiento. Yo creo bastaría con un 10%, habría un problema grave. Con un 7% habría un problema grave para el presidente de la República y su partido. Eso pondría en un problema grave al partido. Pero, insisto, lo decisivo es que si no tienen, si PRI, PAN y PRD, si no hay una alianza PRI, PAN y PRD, los artículos que legitiman la sobrerepresentación van a seguir operando en favor de Morena, que sí tiene una alianza. Eso es esencial, ¿no? Yo diría que es bien fácil. Si no hay alianza, va a haber sobrerepresentación y difícilmente llegará a perder la mayoría simple el presidente. Aquí Brenda nos hace la siguiente pregunta. ¿Se ha hecho algún análisis de alguna figura política que haga contrapeso, que surja en esta arena electoral, que puedan robar el escenario y ser un líder en la Cámara de Diputados más adelante para inquietar a Morena, inquietar a todo la 4T? Bien, sí, se han hecho el análisis y la conclusión es que no hay ninguna figura. Es decir, no hay ningún liderazgo nuevo, no hay un líder capaz de aglutinar, capaz de crear. Hay liderazgos locales y esto sí es importante, ¿no? Y los liderazgos locales no son despreciables. Quizá parte del defecto del análisis político que hacemos desde la capital federal es que despreciamos los liderazgos locales. Entonces, lo primero que diría es, un liderazgo local es muy importante, especialmente en estados o muy poblados o estados ricos e influyentes, como es el caso de Nuevo León, ¿no? Como es el caso de Coahuila. Ahora, creo que esto es precisamente lo que ha logrado capitalizar el presidente, es que no hay una figura que haya sido capaz de disputarlo o de destacar. Y esto tiene que ver con el posicionarse con una bandera, ¿no? Y la bandera no puede ser anti. Perdón que insiste en eso, es mi opinión, en esto, pero tú no vas a vender Pepsi-Cola diciendo, no vas a desbancar a la Coca-Cola diciendo, la Pepsi es lo mejor porque no es Coca-Cola, ¿no? Lo que hay que decir es, si Pepsi quiere desbancar a la Coca-Cola, tiene que ofrecer un producto y una narrativa, ¿no? Y alguien que lo ofrezca, ¿no? Ahora, desde presidencia, el gobierno se ha cuidado por eso mucho de manchar en algunos casos con toda razón, y decir todos los anteriores son corruptos, ¿no? Y decir fulano tal fue corrupto, fulano tal fue corrupto. Por eso yo creo que lo que necesitamos son lo que la oposición necesita, son caras nuevas. El problema es que lamentablemente muchos líderes de la oposición
no quieren dejarle a un nuevo liderazgo su cara. Es decir, la oposición, los líderes de oposición tendrían que ser generosos y decir, ya pasó mi tiempo, yo no puedo ser la figura que desbanca a un personaje que, dicho sea de paso, es enormemente carismático. Sí. Aquí hay otra pregunta, este viene de Sabino Parra, y él menciona que pues restarle votos a los seguidores de AMLO es muy difícil. ¿Cómo se puede motivar a los tradicionalmente no votantes, especialmente en una elección intermedia en donde la abstención es muy baja? Digo, es muy alta. Yo creo que hay primero dos ideas. Una, creo que la oposición tendría que promover el voto útil. Hay que votar a lo mejor no por el que yo voto tradicionalmente, pero sí por el voto útil. Dos, yo creo que hay que dirigirse, como bien dice él, Sabino, me parece, Sabino, te tienes que dirigir, lo dices bien, a los indecisos y a los apáticos. ¿Y cómo hay que dirigirse a ellos? Yo creo que es una tarea personal y de redes, y tocándole, a ver, la política, ¿por qué nos importa? La política nos importa cuando nos afecta el bolsillo o la salud o la inseguridad, ¿no? Yo le puedo decir que comencé a escribir de política el día que perdí parte de mi patrimonio por una política de un gobierno estatal. Y que ese día dije, esto es importante. Entonces estamos en un momento de crisis en el que mucha gente ha padecido los costos de la pandemia, y yo creo que es el momento de decirle, a ver, de hacer, es como un trabajo capilar. Y yo sí los animaría a hacer este trabajo, especialmente con estas personas indecisos, o gente que tradicionalmente no vota, ¿no? Esto es cierto. Sí, ese es el gran tema aquí, es cómo lograr sacar a la gente a votar, a los indecisos y a los abstencionistas, ¿no? Ese va a ser el gran reto para las próximas elecciones. Pues no me resta más que agradecerte, doctor, tu participación aquí, y aquí gran parte de los participantes están pidiendo pues una repetición de tu análisis más adelante, ahí por el mes de mayo o fines de abril, cuando ya estén las campañas en plena ebullición. Muchísimas gracias. No, bueno, pues encantados, y yo simplemente querría decirles que ustedes están haciendo algo muy importante, porque están acudiendo, están discutiendo, están en un foro en donde hablamos de política, no de política partidista, y este es el primer paso. A mí me parece que en la medida que haya gente como ustedes, como personas del Colegio Monterrey, ustedes creo que están participando, haciendo lo que hay que hacer. Y además quisiera decirles algo, no para alabarlos, simplemente no por adularlos, sino me parece que hoy por hoy Nuevo León es un estado que tiene una enorme responsabilidad, porque en un buen sentido del término, y por eso me da tanta gusto esta politización en un buen sentido del término, porque es un estado que, pues que mueve al país, es un estado muy ejemplar en muchos sentidos, y creo que me da mucho, a mí me da mucho gusto el encontrarme con estos foros, con esta participación de tantas personas. Creo que este es el camino. Al margen de si voten por la izquierda o voten por la derecha, el voto informado y razonado es lo más importante, y creo que ustedes lo están haciendo bien. Muchas gracias. Una última pregunta que salió aquí de último momento es tu opinión sobre Frena, este movimiento. Bien. ¿Está haciendo lo correcto o está polarizando más a la sociedad? A ver, yo entiendo el hartazgo de algunos sectores de la sociedad. Yo creo que desde el punto de vista estratégico hubo errores. Un error fue el famoso campamento en el Zócalo. Mantener un campamento en el Zócalo durante
6 meses, 6 años, necesita de algo que solo algunos partidos lo saben hacer, ¿no? Tienen los recursos económicos, ¿no? y humanos para hacerlo. Entonces, no, si tú no te ibas a quedar ahí, había que hacer como no emprender algo que no era posible, ¿no? Yo creo que hubo un error de cálculo y recordarán que el presidente de la República se rió de eso, dijo, no van a durar mucho tiempo. Eso creo que es. Luego, yo creo que sí está catalizando el malestar de muchos segmentos sociales que no están de acuerdo, pero a mí me parece que el riesgo es justo quedarnos en la polarización. O sea, vuelvo a insistir, no se trata de ser anti algo. A mí me parece que justo tenemos que ser proactivos, ¿no? Proactivos. Yo creo que tendríamos que sumarnos a causas. A ver, hay una causa feminista. A ver, el tema de la prevención de las adicciones. Yo creo que los partidos políticos tendrían que sumarse a la prevención de esas banderas que construyen. Una bandera muy importante es la de la ecología, ¿no? Yo creo que esa es una bandera muy, muy importante. Hace falta un partido que sea verdaderamente ecologista, un partido que defienda verdaderamente a la mujer, ¿no? Un partido que defienda la causa de los pueblos indígenas. Yo creo que estas son las causas que habría que avanzar. Vi por ahí alguien que decía, pero Nuevo León no tiene un opositor. Yo creo que en efecto un gran reto es, por eso es como un laboratorio. Yo me atrevo a decir que hay 2 o 3 estados que serán cruciales, no en esta solo, sino para el próximo, las elecciones presidenciales. Yo creo que el nuevo liderazgo nacional del país tendría que salir de un liderazgo local. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho su presencia en este foro y pues queda invitado para futuras presentaciones, que veo que hubo mucha participación y hubo mucho interés y hay muchas felicitaciones a tu presentación. Pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias.